Bueno, buenas tardes para todos y todas. Comenzamos con esta etapa que tiene que ver con el sistema educativo y las políticas educativas, la etapa independentista. Para eso se seleccionó el texto de ¿Qué pasó con la educación argentina? De Adriana Puigros, ¿sí? Dos capítulos. Nosotros lo que se va a charlar hoy, lo que vamos a tratar hoy, tiene que ver con ese primer capítulo titulado Civilización o Barbarie, y que tiene que ver con el sistema educativo entre la década de 1820 y 1852, ¿sí? Como para poner un arco temporal. Nosotros con anterioridad habíamos visto lo que tenía que ver con el sistema educativo en tiempos de colonia, ¿sí? En la etapa colonial, con algunas características. Bueno, acá vamos a detallar un poco más porque justamente la organización de los establecimientos educativos en forma de sistema escolar y la implementación de la gratuidad y la obligatoriedad de la escuela tuvo sus orígenes a partir de este periodo de la década de 1820, ¿no? Y tuvo dos orígenes que son simultáneos, que son sincrónicos. Por un lado tenemos el sistema educativo que comienzan a llevar adelante los llamados caudillos, y por el otro lado tenemos el sistema educativo que está llevado adelante por lo que se conoce como el conservadurismo liberal porteño, ¿sí? Puntualmente por Buenos Aires y un sector de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La clase alta. Bueno, esos caudillos, la obra educacional de los caudillos estaba orientada más que nada a los habitantes de los pueblos y de las zonas rurales, ¿sí? Que eran seguidores, que confiaban en los caudillos, que eran seguidores de esos caudillos, mientras que el conservadurismo liberal porteño estaba mucho más orientado, dirigido a lo que era la clase alta. El arquetipo de ese conservadurismo porteño era claramente Bernardino Rivadavia. Bernardino Rivadavia es primero ministro del gobernador Martín García, ministro cuando todavía no existían el cargo de presidente, ¿sí? No existía el cargo de presidente, eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, y bueno, Rivadavia es primero ministro y después va a ser presidente, va a ser el primer presidente que nosotros tenemos dentro de nuestra historia, con todas las limitaciones del contexto, ¿sí? Apenas eran las 14 provincias históricas que existían en nuestro actual país. Y como antecedente triste de todo esto, de nuestra historia argentina, de lo trágico, nuestro primer presidente ni siquiera termina su mandato, porque su mandato pues termina renunciando, ¿sí? Pero bueno, eso después vamos a hablar algo de eso al respecto. Bueno, Rivadavia tenía claramente, adhería a un utilitarismo inglés, además estaba claro que seguía los intereses de la clase alta de Buenos Aires, ¿sí? los porteños de levita, ¿no? Y era claramente de una política claramente centralista. Convengamos que ahí se está disputando lo que es la forma de gobierno, ¿no? Es una forma de gobierno centralista o federal, descentralizada o centralizada. Bueno, Rivadavia forma parte, es uno de las cabezas más visibles del centralismo, o adherentes al centralismo en nuestro país en esos tiempos. Llevó adelante ya como presidente, así como es el primer presidente que tenemos y que renuncia, también nuestro primer presidente es el primero que termina firmando un tratado y se termina endeudando, termina pidiendo un empréstito. El empréstito era a la Baring Brothers, una casa financiera muy importante de Gran Bretaña, de la cual, bueno, se destina una serie de dinero para llevar adelante ciertas construcciones como el puerto y demás, y nunca se terminaron las obras, se terminaron desapareciendo la plata, y ese dinero, esa deuda se terminó de pagar más de 100 años después, y muchísimo más dinero del que se había asignado, ¿no? Bien,
Ahora, con respecto fundamentalmente al tema educativo y Rivadavia, primero lo que hace con respecto al sistema educativo es introducir lo que se conoce como el método lancasteriano, ¿sí? El método lancasteriano lleva, en todas las escuelas de Buenos Aires va a ser esto, ¿no? El método lancasteriano viene justamente del nombre de su creador, Joseph Lancaster, de Londres, que hacia finales del siglo XVIII había llevado adelante un método, ante la falta de maestros, un método que consistía en que los alumnos más avanzados les explicaran a los alumnos que estaban menos avanzados, ¿sí? Ese tipo de sistema Rivadavia lo va a instalar en Buenos Aires ante la carencia de docentes, ¿no? Después también decretó la obligatoriedad escolar, ese es otro de las políticas educativas de Rivadavia para Buenos Aires. Fundó la Sociedad de Beneficencia, de la cual le encargó la educación de las niñas. Esto tiene cierta continuidad con algunas de las ideas de Belgrano que se habían puesto, ¿no?, en charla la otra vez para la época colonial. Promovió lo que es el desarrollo de la escuela media, lo que nosotros conocemos como escuela secundaria, aunque no se logró desarrollar para estos tiempos, ¿sí? Y termina creando la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires es la segunda universidad que se crea en nuestro país, la primera es la Universidad de Córdoba, ¿no? Ya en el año 1660 se crea por los españoles, y esta va a ser la primera universidad que crea el gobierno patrio, por decirlo de alguna manera, en 1821. ¿Cuál era la diferencia de los caudillos y de Rivadavia en cuanto al imaginario educacional? ¿Qué diferencia tenía? Bueno, Rivadavia tomó un modelo conocido como modelo napoleónico, ¿sí?, en la educación, que consiste en que en una pirámide, ¿no?, del sistema educativo hay una cúspide que sería la universidad, y a partir de la universidad se centraría, ¿sí?, todo el sistema educativo. También claramente lo que trataba de hacer, hablando de centralismo, es que la educación a nivel país se centralizada en lo que es Buenos Aires, ¿sí? Buenos Aires tomaría las decisiones educativas y demás sobre el resto de las provincias. Los caudillos, en cambio, tenían otro tipo de imaginario educacional, que consistía en promover juntas protectoras, ¿sí?, juntas protectoras de la educación provincial o locales. Esas juntas protectoras podían representar tanto a las provincias como a localidades dentro de esas provincias, y donde los vecinos jugaban un papel muy importante, un papel muy activo y un papel muy importante en defensa de esos sistemas educativos de sus provincias. Es decir, estaba completamente descentralizado el sistema educativo. Bueno, Rivadavia, habíamos dicho, termina ya como presidente, termina renunciando en 1828, y desaparece el cargo de presidente, vuelven a haber solamente gobernadores, hasta 1852 no vamos a volver a tener el cargo de presidente en nuestro país. Van a haber gobernadores, y de esos gobernadores va a estar quizás el gobernador más importante, por poder, decimos, que es el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Pero antes de hablar de Juan Manuel de Rosas, en el periodo de Juan Manuel de Rosas, estamos hablando del año 1829 hasta el año 1852, en ese periodo, en los primeros años, vamos a encontrar la figura de un caudillo muy importante que es Facundo Quiroga, ¿sí? Me gustaría destacar que si bien el sistema educativo que proponía desde Buenos Aires, encabezado por Rivadavia, se podía hacer estas críticas y era contradictorio y demás, los sistemas educativos que promueven los caudillos también tienen sus contradicciones, y uno de los casos es el del gobernador de La Rioja, Facundo Quiroga. Quiroga tenía una gran contradicción porque, al igual que Estanislao López, gobernador de Santa Fe, o Artigas, que es la figura más importante del Río de la Plata, tenía una gran contradicción porque proponían o compartían la construcción de una educación colonial en el noroeste del país, ¿sí? Es decir, estaba en un lugar
una región del país donde donde la tradición está muy arraigada, insistía de que era una propiedad natural que la enseñanza perteneciera a la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, Facundo Quiroga y otros caudillos proponían eso, estaban en contra claramente de la oligarquía porteña y del capital inglés, y bueno, muchas veces asesorado por un canónigo, ¿no? Por Manuel Castro Barros, acusaba a todo extranjero, porque también estaba contra el capital extranjero inglés, y a todo porteño, ¿no? Como aquellos liberales protestantes que venían a romper con las tradiciones. Entonces hubo un lema que fue el de religión o muerte, que se instaló en el sistema educativo de estas provincias, ¿sí? Con estos caudillos. Pero si vamos a la figura de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Una figura de Juan Manuel de Rosas es una figura muy discutible, que despierta tantas pasiones encontradas de amor y de odio, como puede ser la figura de Juan Domingo Perón, de Eva Perón, de Che Guevara, ¿sí? Rosa propuso un sistema educativo, una pedagogía similar a la de Quiroga, estaba en defensa de ese sistema educativo colonial, ¿no? Que fue coherente con ese nacionalismo católico por un lado y conservador por el otro. Cuando asumía él en 1829, llevó adelante la censura, por ejemplo, de la prensa, de los periódicos de la época, y una gran quema de libros. Persiguió también el llamado Salón Literario, que era donde un grupo muy importante de jóvenes intelectuales se reunían y debatían sobre el camino que tenía que seguir esa nueva Argentina, que proponía una democracia liberal, ¿sí? Y que va a terminar persiguiéndolos y demás. Rosas fue gobernador entre 1829 y 1852. ¿Sí? Apenas hubo 2 o 3 años que no fue gobernador, que fue entre 1832 y 1835, que más allá que no fue gobernador, ¿por qué? Porque él cuando asumía como gobernador, a él le daban lo que se conocía como las facultades extraordinarias, ¿sí? Que son una suma, es el Poder Ejecutivo tener todos los poderes para no tener que, cuando tomara una decisión, no tener que estar consultando o que el Poder Legislativo limitase su poder, ¿sí? Juan Manuel de Rosas, de hecho, cuando asume en 1829, tiene que ver porque habían fusilado al gobernador de Buenos Aires de ese momento, que era Manuel Dorrego, ¿no? En una guerra civil que tiene el país tiene una guerra civil entre unitarios y federales, entre centralistas y federales, ¿sí? Bueno, Juan Manuel de Rosas aparece como la persona que puede poner el orden, de hecho le dan el título restaurador de las leyes, y él lo que decía es que para poder gobernar en Buenos Aires, en el Buenos Aires de esos tiempos, era necesario tener los poderes concentrados, las facultades extraordinarias. Él no es gobernador, le ofrece el cargo de gobernador cuando termina en 1832, él no lo acepta porque él quería ser gobernador con facultades extraordinarias nuevamente. La legislatura porteña le sostiene de que no era necesario, entonces él no acepta. Y más allá de que no estuvo entre 1832 y 1835 en el poder, siempre su figura estuvo, ¿sí? Presente. Sobre todo él había fundado una institución que se encargaba de buscar a los unitarios y de secuestrar y de torturar, conocido como la Mazorca, ese es el nombre, que la que lideraba toda esa institución era su mujer, Encarnación Curra, y nuevamente lo van a ir a buscar a Rosas en 1835 porque matan a otro gobernador en esta guerra civil, que es justamente Facundo Quiroga. Entonces, para 1835 vuelve Juan Manuel de Rosas como gobernador, ¿sí? Bien.
Con respecto al sistema educativo puntualmente, ¿qué es lo que determina Rosas? ¿Qué tipo de política educativa se lleva adelante o qué decisiones políticas se lleva adelante en el gobierno de Rosas? Bueno, por un lado tenemos una serie de decretos, ¿sí? Como homogeneizar los programas escolares, ¿sí? Eso como primer punto. Que se enseñe en todas las escuelas de Buenos Aires los mismos programas, ¿sí? Se exigía que los docentes firmaran un certificado donde confirmaban la adhesión al gobierno, ¿sí? Tenían que firmar para poder tomar el cargo de que eran fieles al gobierno. Si no lo hacían, cesaban, ¿sí? Si no lo hacían, quedaban cesantes, lo hacían renunciar. Para 1835, que ya estamos en el segundo gobierno de Rosa, que es un gobierno muy violento, todo personal público y los docentes entre ellos estaban obligados a utilizar la llamada divisa punzó, que era una divisa que se utilizaba, el color punzó era el color de los federales, mientras que el color celeste era el color de los unitarios, ¿sí? Entonces estaban obligados a utilizar esa insignia de color punzó. Además, en las universidades tenían que jurar fidelidad a la Santa Federación, ese era el nombre que llegó a tener el gobierno en Buenos Aires, el gobierno de Rosas, de la Santa Federación, tenían que jurar fidelidad a esa Santa Federación, ¿sí? Para el año 1838 se borraron de los presupuestos los sueldos de los docentes, ¿sí? Se estableció que los padres tenían que pagar, se tenían que costear todos los gastos económicos que tenía un establecimiento educativo, desde el local donde se enseñaba, los sueldos de los docentes y los útiles. En esos tiempos los alumnos no llevaban cada uno su útil, sino que los útiles estaban en la escuela. Todo eso lo tenían que pagar los padres, ¿sí? Si no podían sostener por esos medios, bueno, debían clausurar las escuelas. ¿Qué era lo que había pasado? ¿Por qué se dejaba de destinar un presupuesto para el sistema educativo? Bueno, son varias las razones. Primero y principal tiene que ver con un contexto de guerra, ¿sí? Los presupuestos militares empiezan a subir o empiezan a exigir aún más dinero del Estado, porque hay, por un lado, una guerra casi inminente, que al final no sucedió, pero una guerra casi inminente, que era la guerra de la Confederación Argentina contra la Confederación Peruano-Boliviana. Perú y Bolivia estaban unidos en esos tiempos, ¿sí? Hacia 1836, 1837, y estaba a borde de una guerra con Juan Manuel de Rosas. Y la otra tiene que ver con un bloqueo que sufre Buenos Aires, la Confederación Argentina y Buenos Aires, que es ese bloqueo conocido como el bloqueo anglo-francés, que no permitía justamente que ingresen los barcos para poder comercializar, ¿sí? Entonces el presupuesto termina yendo más orientado a los problemas de la guerra que al presupuesto educativo. Pero también otro de los motivos es que en realidad Rosas estuvo en contra de la obligatoriedad de la educación por un lado, como también estaba en contra de la gratitud, ¿sí? Gratuidad, del sistema educativo, ¿no? El principal asesor de cuestiones culturales fue Pedro de Angelis, ese fue el principal asesor que tuvo Rosas, y él hacía hincapié de que el Estado no tenía que financiar la educación, pero sin embargo, si existía educación, esa educación tenía que estar de acorde con la ideología del gobierno que estaba presente, por un lado, y además tenía que estar acorde a la doctrina religiosa de la Iglesia Católica, ¿sí? Luego el gobierno de Rosas comenzó a cobrar aranceles a los alumnos de las escuelas primarias públicas, estamos hablando, y aquellos que no podían pagar, bueno, quedaban fuera, quedaban excluidos del sistema educativo. Finalmente terminó cerrando las casas Expósito. La casa Expósito era una casa donde estaban los niños huérfanos, ¿sí? Y quitó todo financiamiento a lo que es la universidad. Se termina quitando todo tipo de financiamiento.
Finalmente, para terminar con esta etapa de Rosas y la educación, lo que sí hay que destacar también es que dentro de esa ideología política que estaba permanentemente influenciando en la educación, se hizo los contenidos educativos en tiempo de Rosa, hicieron mucho hincapié en el tema de la defensa de los derechos, ¿sí? La defensa de los derechos de la Confederación sobre las Islas Malvinas, sobre Paraguay y sobre la Patagonia. Explico. Por un lado, la Patagonia estaba ocupada por las poblaciones nativas en esos tiempos, como algo hemos charlado, y bueno, ese reconocimiento de la educación, de que eso pertenecía a la Confederación Argentina, ¿no? Que estaba empezando a estar en puja con el Estado chileno, ¿sí? Por la ocupación de la Patagonia. Paraguay, que todavía Rosas insistía en que Paraguay pertenecía a la Confederación Argentina. Paraguay se había independizado hacía muchísimo tiempo, se había separado. De hecho, ya a partir de la Revolución de 1810, Paraguay se separa. La intendencia se separa y sigue su camino solito, sin pertenecer a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y con respecto a Malvinas, bueno, Malvinas, recordemos de que, si bien nosotros recordamos siempre la Guerra de Malvinas en 1982, recordemos de que las Islas Malvinas son usurpadas por los ingleses en el año 1833, en tiempos que está Rosas, que está Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Entonces, bueno, había toda una educación y un mensaje con respecto a la pertenencia de las Islas Malvinas a Argentina, ¿sí? Decíamos de que dentro del periodo del rosismo había un grupo de intelectuales llamado Generación del 37, porque se fundan, ¿no?, como institución en el año 1837, que va a tener otras ideas. La Generación del 37 sentían que era responsable de continuar con la Revolución de Mayo, que la Revolución de Mayo se había frenado, ¿sí?, después de las guerras civiles y demás, y ellos ofrecían una alternativa entre unitarios y federales, que era seguir justamente con una democracia liberal, ¿sí? Ese sería, en definitiva, el espíritu a seguir de esa Revolución de Mayo. Hay algo muy interesante que plantea la Generación del 37 con respecto a la educación. Está claro que hay grandes figuras acá. Tenemos, por ejemplo, Esteban Echeverría, ¿no?, quien es el padre de las ideas fundantes de la Generación del 37. Tenemos a Alberdi, quien estaba mucho más preocupado por la organización económica institucional futura del país. Estaba Sarmiento, ¿no?, que estaba preocupado por la cultura de la población, entre otros. Pero hay algo interesante que dice en su conjunto, que tiene que ver con que para que un pueblo sea ilustrado, ¿sí?, sea un pueblo educado, se tenía que justamente promover un tipo de educación mucho más popular, que no bastaba con que tuvieran educación los hijos de la clase alta y la futura clase gobernante, en definitiva, ¿no? Entonces, solamente con un pueblo educado, ilustrado, se iba a poder salir, digamos, de esa oscuridad que eran estas guerras civiles entre unitarios y federales, y se iba a poder propiciar un gobierno mucho más democrático, una democracia liberal. Bien. Y ahí nombramos nosotros a dos personalidades muy importantes, y con estas dos personalidades nosotros cerramos el video de hoy, que son muy importantes y que vamos a seguir hablando en otra posibilidad con respecto a estos dos personajes de la historia argentina que tanto han aportado con respecto a la educación, a las políticas educativas. Por un lado Alberdi, por el otro lado Sarmiento, ¿sí? Empezamos por Alberdi. Alberdi lo que planteaba era una educación para el trabajo, ¿sí? Alberdi lo primero que hace es criticar duramente la concepción pedagógica que tenía Rivadavia, porque Rivadavia había considerado, había desvinculado por completo el trabajo con la educación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Alberdi criticaba muchísimo por qué Rivadavia había creado un colegio de ciencias morales. En lugar de un colegio de ciencias morales, tendría que haber creado un colegio de ciencias exactas y aplicadas, por ejemplo.
lo decía él, ¿no? Aplicadas a la industria. Justamente la mentalidad de Alberdi tenía que ver con formar un país con una mentalidad industrial y con una mentalidad para el trabajo. Y la clave para eso era la educación. ¿Qué proponía Alberdi con respecto a la educación? Bueno, Alberdi proponía primero formar al productor, ¿sí? Formar al trabajador, tanto al dueño como al trabajador, formar a ese productor. Por otro lado, y muy adelantado a la época, afirmaba que se tenía que hacer obligatorio el lenguaje, el aprendizaje del inglés, ¿sí? Y no el latín. Se enseñaba el latín y decía, no, acá tenemos que dejar de enseñar el latín y se tiene que empezar a enseñar el inglés. Claramente esto tiene que ver con que ya Inglaterra atravesaba por la segunda revolución industrial y aparecía como la gran potencia, ¿no? Ya Alberdi veía, ¿no? a Gran Bretaña como un modelo a seguir. Por otro lado, en consonancia con esto, pedía que se multiplicaran las escuelas industriales, ¿sí? Que prácticamente no existían las escuelas industriales y de comercio. Claramente desplazar a los clérigos y a los religiosos en lugar de educadores, empezar justamente a traer educadores, ¿no? Y Alberti consideraba que la educación se subordinaba a la economía y a los cambios demográficos y culturales, ¿sí? La educación entonces se terminaba subordinando a la economía. Era una herramienta para la economía, pero también a esos cambios demográficos y culturales. ¿Qué queremos decir con cambios demográficos y culturales? Bueno, Alberti, como muchos de su generación, consideran de que el país se tiene que poblar, esta frase de gobernar es poblar, ¿no? Gobernar es poblar y es poblar con poblaciones europeas, migrantes europeos, inmigrantes de ultramar. Entonces, lo primero que consideraba Alberdi era que tenía que venir esa masa de inmigrantes aquí y luego se le tenía que enseñar hábitos, valores y educar para el trabajo, ¿sí? Esa era la postura. Sarmiento, en cambio, tiene otra mirada y está preocupado por otra cuestión, más que nada, que tiene que ver con la cultura. Bueno, Sarmiento ya de joven en San Juan había creado un colegio para niñas, junto con la Junta Protectora, ¿no? Había creado el diario El Sonda, antirrocista. Él termina para 1840 encarcelado y lo terminan exiliando, como la mayoría de esa generación del 37, a Chile, ¿sí? Y desde Chile él logra articular tres tipos de actividades, logra articular íntimamente esos tres tipos de actividades, que es por un lado el periodismo, por otro lado la política y por otro lado la educación, ¿sí? De hecho ocupó cargos de gobierno en Chile con respecto a la educación. Ahí terminó de consolidar esa idea de que la población indígena y mestiza era culturalmente irrecuperable, ¿no? Hasta incluso en un famoso libro de él llamado Educación Popular, se lamentaba que en México y en Bolivia no habían exterminado a las poblaciones nativas, ¿no? Tenía un gran rechazo tanto a las poblaciones nativas como a la herencia, a las raíces hispánicas, ¿no? Sarmiento consideraba que lo peor que le había pasado a la Argentina era justamente esa descendencia o esa mezcla entre lo español y lo nativo. Entonces, Sarmiento lo que va a hacer, y como punto, digamos, fundamental en su formación como educador y como político vinculado a la educación, es su visita a Estados Unidos. Hasta 1847 visita a Estados Unidos y él va a quedar impresionado por los aspectos más democráticos del sistema educativo en ese país. De hecho, en Norteamérica va a terminar de demostrarle a él esa convicción que él tenía, que educación y progreso iban de la mano, ¿sí? Toma claramente los modelos educativos norteamericanos y lleva adelante o intenta llevar adelante esos tipos de métodos cuando él pueda volver al país, pueda volver a Argentina. Él vuelve a Argentina después de 1852,
forma parte del llamado Ejército Grande. El Ejército Grande era el ejército que había derrocado a Juan Manuel de Rosas, al Ejército de Buenos Aires. El Ejército Grande, el nombre se lo pone muy humildemente el gobernador Urquiza, el gobernador de Entre Ríos. Era un ejército que estaba compuesto por soldados o milicias de Entre Ríos, por milicias de Corrientes, de Brasil, y por milicias de Uruguay. Lo terminan derrotando, ¿no? Entonces, bueno, él lo que va a observar es justamente cómo se necesita dentro de ese sistema educativo profesionales laicos, y en ese caso va a tomar el ejemplo de Francia, de ver cómo se va adelante todo un proceso de formación de docentes, y es por eso que él va a crear, primero en Chile, pero después lo va a replicar en Argentina, la formación de las llamadas escuelas de preceptores, que tenían que ver con la escuela de formador de docentes, ¿no? Bien, entonces hasta acá sería esta primer parte, ¿sí?, de la educación. Después del video, preguntas, agregados, lo que ustedes quieran, lo escribimos por el